Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Buenos días. Nuevamente estamos en domingo, el día del Señor, el día en que celebramos a Jesucristo, vencedor de la muerte. Esta celebración es crucial para nosotros. Es la más importante de todas las celebraciones, el triunfo de la vida sobre la muerte. Yo insisto en repetir que nosotros no seguimos a un héroe, seguimos a un Salvador. Le damos gracias a Dios por todas sus bendiciones, nos unimos a la acción de gracias a Dios de un devoto, fíjense que no termina en X. También nos unimos a la acción de gracias de toda la Iglesia por el ministerio del Papa Francisco. Hoy, sobre todo, cuando en la diócesis se inaugura esta primera etapa de la sinodalidad en la que nos ha comprometido el Papa Francisco. Oramos también por el Papa Emérito Benedicto, por los cristianos que no tienen la misma libertad que nosotros para reunirse a celebrar tranquilamente la Eucaristía, sino que algunos de ellos sufren persecución por el hecho de ser cristianos. Oremos por todas las familias que están en dificultades, por todos los enfermos, sobre todo los más desprotegidos. Y acompañemos la oración de las familias de nuestros hermanos difuntos Alfonso José Vergara Robles y Farid Antonio Bedoya González. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Dios y la comunión en el Espíritu Santo estén con ustedes. Reconozcamos que el amor de Dios es inmenso y que ese amor está a disposición de cada uno de nosotros. Por eso, con toda confianza, desde el fondo de nuestro corazón, pidámosle que disipe nuestros temores y perdone nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre bondadoso y eterno, ayúdanos a dirigir siempre nuestra voluntad hacia ti y a servir con corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. El Señor quiso agobiar a su siervo con el sufrimiento, mas como Él se entregó en reparación por los pecados, tendrá larga vida, verá a sus descendientes y llevará a buen término los designios del Señor. Después de los trabajos de su vida volverá a ver la luz y el conocimiento de Dios lo saciará. Siervo inocente del Señor librará del castigo a los demás, cargando con las culpas de ellos. Palabra de Dios. La pasión de tu Hijo, oh Dios, nos libra de la muerte. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La pasión de tu
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarnos en tiempo de hambre. La pasión de tu Hijo, oh Dios, nos libra de la muerte. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La pasión de tu Hijo, oh Dios, nos libre de la muerte. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un sumo sacerdote superior a los demás que atravesó ya los cielos. Por consiguiente, mantengámonos firmes en la fe que profesamos. No tenemos un sumo sacerdote insensible a nuestra debilidad. Al contrario, Jesús se sometió a toda clase de pruebas como nosotros, pero sin pecar. Así pues, acerquémonos con confianza al trono donde reina el Dios de la gracia, para alcanzar gracia y misericordia y obtener la ayuda oportuna. Palabra de Dios. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les preguntó: ¿qué quieren? Ellos le dijeron: concédenos que cuando estés en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les respondió: ustedes no saben lo que piden. ¿Son ustedes capaces de pasar el trago amargo que yo debo pasar o de sumergirse en las aguas en que yo me voy a sumergir? Ellos le contestaron: sí. Jesús les dijo: el trago amargo que yo voy a pasar lo pasarán y se sumergirán en las aguas en las que yo me voy a sumergir. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Es para aquellos para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los otros 10 se enfadaron con Santiago y Juan. Entonces Jesús llamó a los 12 y les dijo: ustedes saben que los que figuran como jefes entre las naciones tratan despóticamente a sus súbditos y que sus magnates los oprimen. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes debe ser el servidor de los demás. Y el que quiera ser primero entre ustedes, que se haga esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a que le sirvieran, sino a servir y a entregarse a sí mismo en rescate por la muchedumbre. Palabra del Señor. Seguimos en el camino de Jesús a Jerusalén. Este camino no es cualquier camino, es el que había sido anunciado desde el principio por Juan Bautista.
el camino del Señor, es decir, el camino del seguimiento del Señor. Y en este camino Jesús instruye a sus discípulos. En el fondo, nos está instruyendo a nosotros que somos sus discípulos ahora. Hay una cuestión que necesitamos tener clara. Ya Jesús ha hablado en los domingos anteriores de dos obstáculos que hay para el seguimiento. El primer obstáculo es el de el ansia de rango, de posición. ¿Quién es más importante? ¿Quién está en el primer puesto? ¿Quién es más que el otro? Ese es el primer obstáculo para el seguimiento del Señor. El segundo es el de la riqueza. El apego a la riqueza que escuchábamos el domingo pasado, de aquel hombre que quería alcanzar la vida eterna, pero que no podía despegar porque estaba apegado a sus bienes. Ahora nos presenta el tercer obstáculo, el poder. Y esto, lo mismo que la riqueza y el prestigio, son cuestiones que están enquistadas en nuestra alma por la cultura, por la educación en las que nosotros nos hemos desarrollado. Yo oigo por ahí como una especie de grito de combate: la sangre de Cristo tiene poder. Ahí está la idea del poder. Pero preguntémonos en qué versículo del Evangelio se fundamenta ese grito de combate. Fijémonos en una cosa que de pronto nosotros, leyendo el Evangelio, no analizamos. En el Evangelio jamás, ni una sola vez, se le atribuye a Jesús poder. Lo que se le atribuye a Jesús es autoridad y fuerza, que son cosas distintas, que ya lo hemos visto en otras oportunidades, pero poder nunca en el Evangelio. La palabra poder aparece referida a Jesús en el libro del Apocalipsis, cuando se habla de Jesús resucitado. Y cuando uno analiza el poder que se le atribuye a Jesús, es el poder sobre la muerte y sobre los factores de muerte en la historia de la humanidad. ¿Por qué eso? Porque poder es la capacidad de imponer la propia voluntad sobre la voluntad de otras personas. Y entonces eso implica o una disminución de la libertad ajena o una anulación de la libertad ajena. Recordemos aquel pasaje que también leímos un domingo, donde le preguntan a Jesús que si el marido puede disponer de la mujer a su antojo. Y Jesús dice que no, que Dios los hizo iguales, los emparejó. Ese poder no es cristiano, pero nosotros, sin darnos cuenta, lo hemos bautizado y aún más lo hemos sacralizado. Eso es importante que lo tengamos en cuenta para poder escuchar el mensaje de hoy. Ocurre lo siguiente: Jesús va presidiendo la marcha en el camino. Los discípulos no van cerca de él,
van a cierta distancia. Y miremos lo que ocurre, es que el evangelista, pues en aquella época no había mucha tinta ni mucho papel, y entonces había que decir las cosas con pocas palabras pero bien concentradas. El evangelista dice que se le acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Se le acercaron quiere decir que estaban retirados. Ellos estaban en el grupo de los 12, retirados de Jesús, pero ahora se le acercan a Jesús. Ahora, el hecho de acercársele ellos dos solamente a Jesús significa que se separan del grupo. Son las cosas que es necesario tener en cuenta, porque aquí se nos está hablando de algo mucho más de fondo. Ellos se separan del grupo y ahora vamos a ver con qué intención. Porque el acercamiento a Jesús no es tampoco buscando su persona. Ellos buscan otra cosa. Se le acercaron y le dicen: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Esto no tiene ninguna fórmula de cortesía. Aquí no hay ningún miramiento, no es por favor, no. Es de una forma pretenciosa. Algo así, como cuando los niños vienen donde el papá o la mamá: papi, di que sí, mami, di que sí, y sin saber todavía qué es lo que van a pedir. Bueno, así está. Queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Jesús les pregunta: ¿y qué quieren? O sea, hay que hacer explícito el pedido. ¿Qué quieren? Y ellos le dicen: queremos que cuando te sientes en tu gloria, se refieren a lo que ellos entienden que va a hacer Jesús a Jerusalén, nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Esto indica la intención de ellos. Ellos suponen que Jesús va a conquistar el trono en Jerusalén, va a destronar a Herodes, va a expulsar a los romanos y se va a constituir en monarca del pueblo de Israel, del pueblo judío, que es lo que queda. Y pensando así, ellos quieren estar en los dos puestos de más poder, el de la derecha y el de la izquierda. Por eso la respuesta de Jesús: ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes no entienden todavía a qué es que yo voy a Jerusalén. Ellos se imaginan que Jerusalén es la meta y Jerusalén es un lugar de paso. Miren que vamos a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres que lo matarán, pero al tercer día resucitará. Jesús no va en busca de gloria terrena. Él va en busca de la gloria del Padre Celestial. Ellos no han entendido, a pesar de que Jesús se los ha dicho. Pero es que ahí es donde está el problema. Cuando uno tiene la cabeza llena de ideas que le han transmitido, de cosas que ha recibido por educación, lo que venga después rebota, resbala. Y es lo que está ocurriendo con ellos. La palabra de Jesús les ha resbalado, porque ellos tienen su cabeza ocupada con las ideas que les han inculcado antes. Jesús les dice entonces: ustedes son capaces de pasar el trago amargo que yo voy a pasar y de ahogarse, de sumergirse en las aguas en las que yo me voy a sumergir. Es decir, ustedes son capaces de pasar por el sufrimiento que a mí me espera y la muerte que yo voy a sufrir. Y ellos dicen que sí. ¿Por qué?
porque ellos se están imaginando una lucha de héroes. Van a entrar a Jerusalén y cada uno agarre su espada, su machete, vamos a quitarle el trono a Herodes y aquí a como dé lugar, a mochar cabezas, pero vamos para arriba. Es la idea que ellos tienen, completamente extraña, porque Jesús nunca ha hablado de eso. Y ellos le dicen que sí están dispuestos. Entonces Jesús les dice, sí, ustedes van a pasar por las mismas que yo. Jesús está haciéndoles entender que lo que lo va a afectar a él, los afectará a ellos, pero ellos no tienen idea de cómo es que eso va a suceder. Y es que cuando ellos se den cuenta de que Jesús fue clavado en una cruz y no hubo ninguna toma de poder y no hay puestos burocráticos para repartir, entonces ellos se van a sentir decepcionados, defraudados. Ustedes sí van a participar del trago amargo que yo voy a beber y van a experimentar la muerte que yo voy a sufrir. Pero los puestos a mi derecha y a mi izquierda ya están reservados. Esos puestos a la derecha y a la izquierda, cuando leemos el relato de la pasión, lo leímos este año, el Domingo de Ramos, nos damos cuenta de que cuando a Jesús lo crucificaron, crucificaron uno a la derecha y otro a la izquierda. Los puestos a la derecha y a la izquierda de Jesús son para aquellos que están dispuestos a morir con Él y como Él. No son para los que tienen ambiciones de poder, de posiciones de dominio o de mando. Son para los que quieren morir como Jesús. Como resultado de eso, que parece como si fuera un balde de agua fría para los dos, viene otra cuestión. En el grupo se forma un altercado. Los 10 comienzan a discutir y a pelear con los dos. Esto significa que todos tenían la misma ambición. Todos querían esos primeros puestos de mando. Pero estos dos se les adelantaron y eso a ellos les parece inaguantable. Así que se forma la discusión, se crea el desacuerdo en el grupo. Y esto hace recordar la historia. Cuando el reinado de Roboam, el hijo de Salomón, que Roboam quiso poner mano de hierro sobre la gente y un dominio despótico, la gente se le rebeló y el reino se dividió. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Salomón se quedó, pues el hijo de Salomón, Roboam, se quedó con solo 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín. El resto formaron reino aparte, la división del reino. Y entonces Jesús los llama, porque es que siguen lejos de él. Esa pelotera que tienen es lejos de Jesús. Si estuvieran cerca de Jesús, estarían de acuerdo con él. Habría concordia. Pero como están lejos de Jesús, hay discordia. Entonces Jesús los llama y les dice, miren,
A ustedes les consta, esto no es algo que hay que darles una clase de política ni de nada de esas cosas, ellos lo ven, eso les consta. A ustedes les consta que los que figuran como jefes de las naciones las tratan despóticamente. Aquí Jesús pone una cosa que no podemos dejarla pasar desapercibida. Los que figuran como jefes de las naciones. Los jefes de las naciones no lo son tan realmente como parece ni como presumen. Detrás de los jefes de las naciones hay unos hilos de poder que los manejan a ellos. Ellos solo figuran, pero no lo son en realidad. Y nosotros lo sabemos incluso hoy. No hay gobernante sobre la tierra que no tenga sus apoyos de cualquier índole, que a la hora de la verdad son los que le dicen que sí y que no. Eso no es un secreto. Los jefes de las naciones, los que figuran como jefes de las naciones, los tratan despóticamente a sus pueblos. Y sus magnates, sus grandes, dice él, los oprimen. Los segundones, los subalternos de esos figurines, de esos que figuran como jefes de las naciones, también son instrumento de atropello para los pueblos. Y Jesús les dice, ustedes no van a ser así. La comunidad que Jesús está creando no tiene esa misma manera de ser, no vive de esa dinámica. Entre ustedes no es así. Entre ustedes dice, el que quiera ser grande debe ser servidor de los demás. Jesús va a hablar aquí de dos formas de servicio. La primera es el servicio dentro de la comunidad. Y es un servicio entre iguales, entre hermanos. Es el servicio fraterno. El que quiera ser grande, el que quiera crecer, destacarse entre ustedes, que se haga servidor de los otros. Y el que quiera ser primero, es decir, el que quiera estar en primera línea junto a mí, el que quiera estar al lado mío, el que quiera ser el primero, que se haga esclavo de todos. Fijémonos la diferencia entre el primer modo de servicio y el segundo. El primero es el servicio dentro de la comunidad, es el servicio entre hermanos. El segundo es el servicio a los últimos de la sociedad, a los últimos en la escala social, a los más excluidos de la tierra. El que quiera ser primero, que se haga servidor de los últimos. Ustedes quizás recuerdan lo que escribió San Pedro Claver cuando se consagró. Pedro Claver, esclavo de los esclavos negros hasta la muerte. Así firmó él. Esclavo de los esclavos negros hasta la muerte. Es su manera de expresar esto que dice Jesús. Y la razón está en el mismo Jesús. El Hijo del Hombre no ha venido a que le sirvan, sino a servir y a entregar su vida en rescate por la multitud. Esta es la actitud propia del cristiano. Esas ambiciones de poder
que a veces se dan en nuestras comunidades no tienen ningún fundamento en la persona de Jesús. Jesús no reprime libertades, Él más bien alienta al ser humano para que sea libre. Él no limita la libertad, más bien la orienta para que sea más verdadera. No nos hemos referido prácticamente al problema del poder político, porque ese es otro cuento, es distinto. Aquí estamos refiriéndonos al poder en general y lo que Jesús nos dice a ese respecto. El poder político pues ha sido pervertido, porque si es político debe ser el poder de la sociedad, de la polis, es decir, de la sociedad, pero es contra la sociedad. Normalmente nosotros vemos que el poder político se ejerce a expensas del bienestar de la sociedad. Eso es otro cuento, pero lo que a nosotros los cristianos nos compete es esto que nos ha dicho Jesús. Por consiguiente, si nosotros vamos a intervenir en el terreno de la política, no podemos ir con cualquier concepto de poder. Si vamos a intervenir en el campo económico, no podemos ir con cualquier concepto de poder. Si vamos a establecer las relaciones sociales de convivencia, no podemos manejar cualquier concepto de poder. Tiene que ser al estilo de Jesús. Ese poder suyo que es capacidad de derrotar la muerte y los factores de muerte en la historia de la humanidad. De hecho, aquí lo tenemos en el ejemplo de la Eucaristía que celebramos. Todos nosotros sabemos lo que Jesús nos dice, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, cuando les pregunta a los discípulos en una comida, ¿quién es más importante? Les está preguntando según los criterios que ellos manejan. En una comida, ¿quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que sirve? Como diríamos nosotros hoy, ¿el comensal o el mesero? Y los discípulos, como estaban muy bien adoctrinados, responden enseguida: el que está sentado a la mesa es el más importante. Y entonces Jesús les dice: bueno, yo estoy aquí como el mesero, yo estoy aquí como el que sirve. Él está aquí como el que sirve. Y con ese servicio nos está orientando cómo es que nosotros hemos de servir. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual. Porque tú solo eres bueno, Señor, queremos cantar tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual. Te ofrecemos nuestras vidas, Señor, en torno a tu altar, tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual. Porque tú solo eres bueno, Señor, queremos cantar tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre, con la oblación de estos dones, te rogamos nos concedas un corazón libre, de manera que con la ayuda de tu gracia nos purifiquen los mismos misterios que estamos celebrando por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza de tu Espíritu Santo, para que totalmente entregada a ti no abandone la plegaria en la tribulación, ni la acción de gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Padre,
y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza de tu Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre del Señor, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia hoy domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos Alfonso, José y Farid Antonio, a quienes acogiste de este mundo en tu presencia.
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a nuestros demás hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos en el Espíritu Santo, invoquemos como hijos al Padre con las palabras que Jesús nos transmitió. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos como hermanos un gesto de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Tú que quitas el pecado, danos la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Quien me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar.
aquí. Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Le hablaré sin miedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí y que solo a Él le interesará. Él es más que un padre para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Le hablaré sin miedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí y que solo a Él le interesará. Él es más que un padre para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de ti, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Oremos. Padre
ayúdanos a aprovechar la participación frecuente en estos misterios para que seamos apoyados con beneficios temporales e instruidos en los bienes eternos por Jesucristo nuestro Señor. Como les dije al principio, hoy estaba el obispo inaugurando esta nueva etapa de la Iglesia que es la sinodalidad, con un sínodo sobre la sinodalidad. De lo que se trata es de reunirnos para tomar conciencia de una realidad que es vieja en la Iglesia, pero que de pronto en unas circunstancias históricas que se pueden determinar, eso se perdió de vista. Y era que en la Iglesia todas las decisiones desde el principio se tomaban colegiadamente, consultando con todo el pueblo de Dios. Y eso no implicaba un ejercicio de democracia, sino de discernimiento, que es otra cosa. Es decir, no se trata de que los curas le decimos a la gente qué es lo que tienen que hacer, tampoco que la gente nos diga a los curas qué es lo que tenemos que hacer, sino que todos escuchemos al Espíritu Santo. Esto es un ejercicio al mismo tiempo bonito, entusiasmante y por otro lado muy responsable. A nosotros se nos puede hacer algo novedoso, hasta raro, pero porque no tenemos esa costumbre. El Papa Francisco ha querido justamente que en la Iglesia la jerarquía, es decir, los obispos, el Papa y los demás obispos, los curas y los diáconos, no seamos un poder, sino un servicio. Y que todo el pueblo de Dios esté a la escucha del Espíritu Santo. Esto es algo que realmente va a poner a la Iglesia a tono con sus orígenes. Todos vamos a participar, a todos se nos va a dar la oportunidad de hacerlo. Ya les indicaremos porque la semana entrante, el próximo domingo, se inaugurará la acción sinodal en las parroquias. Pero es algo que queremos encarecerles, que no lo dejen pasar por alto, que hagan lo posible por tomar parte de manera activa y entusiasta. Como les decía hace unos días aquí en la misa, yo fui testigo de lo que significó el Concilio Vaticano II para la Iglesia cuando apenas tenía 16 años y sin embargo aquello me impactó. Quizás por eso yo estoy hoy aquí delante de ustedes. Y es necesario que tomemos en serio esta propuesta del sínodo que el Papa nos hace para que la Iglesia se abra un camino más amplio hacia el futuro. No tengamos miedo. Donde el Espíritu Santo esté metido, no hay por qué tener miedo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden irse en paz. Feliz día del Señor.